En la segunda parte de nuestra clase vamos a hablar de ya cómo podríamos realizar la transfusión sanguínea en nuestros pacientes, pero para ello debemos saber cuáles son las indicaciones terapéuticas para una transfusión. Las transfusiones sanguíneas se recomiendan para reponer glóbulos rojos en caso de anemias muy graves, para reponer proteínas plasmáticas, y esas proteínas plasmáticas que se reponen son factores de la coagulación, albúmina u otro tipo de proteínas plasmáticas, y también para hacer una reposición de plaquetas en pacientes que tengan algún tipo de coagulopatía o trastorno de la coagulación. No siempre vamos a poder realizar o está a nuestro alcance la utilización de los kits de diagnóstico rápido o de tipificación rápida que habíamos visto en la primera parte de la clase. Pero hay algunas pruebas que nos pueden indicar de manera muy grande qué reacciones podrían ocurrir en un paciente receptor en donde ya hay una sensibilización previa contra la sangre del donante. Y estas se denominan pruebas cruzadas. Estas pruebas se realizan de forma microscópica. ¿En qué consisten las pruebas cruzadas? Tenemos dividido en dos, una prueba mayor y una prueba menor. La prueba mayor consiste en aplicar o reconocer si el receptor ya está sensibilizado o posee anticuerpos frente a los antígenos del donante. Eso significa que nosotros queremos saber si nuestro receptor o el paciente al que le vamos a transfundir sangre ya tuvo contacto previo con el grupo sanguíneo del animal donante. ¿Cómo se realiza esta prueba? Se mezclan en una lámina portaobjeto plasma del receptor con glóbulos rojos del donante. Esa mezcla de sangre se coloca en una lámina portaobjeto, como habíamos dicho, se lleva al microscopio y se buscan campos microscópicos en donde haya unas reacciones que se denominan de aglutinación. Esas reacciones de aglutinación consistirían en lugares en donde los eritrocitos se juntan entre sí formando racimos parecidos al racimo de uva. Si existen este tipo de reacciones de aglutinación, son pruebas positivas que indican que nuestro paciente receptor ya tuvo contacto con el grupo sanguíneo del donante. Y en el caso de que se realice esta transfusión, las probabilidades de un rechazo de esa sangre son mayores y esto va a ocasionar reacciones indeseables en el animal receptor. Entonces, se le descarta a ese donante para este paciente en particular. O sea, se busca otro donante que tenga un grupo sanguíneo distinto. Luego está la prueba cruzada menor. En este caso, se le verifica al donante si ya se sensibilizó con sangre del animal receptor. Aquí se comprueba si el plasma del donante ya tiene anticuerpos frente a los antígenos del receptor. La prueba se hace de la misma manera que la prueba cruzada mayor. Se mezcla plasma del donante con glóbulos rojos del receptor y se buscan en el microscopio campos en donde exista una aglutinación. En el caso de que existan aglutinaciones en la prueba menor, la donación se puede realizar, la transfusión se puede realizar, pero con una monitorización del animal receptor ante la posibilidad de que haya reacciones de rechazo en estos animales. Y se van a ir viendo algunos parámetros fisiológicos y otros parámetros clínicos que nos van a indicar que ese paciente está sufriendo una reacción de rechazo transfusional, que vamos a ir viendo más adelante en esta clase. Nosotros, una vez que consideramos si son compatibles o no tanto donante y receptor, procedemos a hacer la extracción de esa sangre. ¿Y cómo vamos a manipular la sangre después de la extracción? La sedación no es la vía adecuada para extraer sangre en estos pacientes, salvo que sean muy agresivos o sean felinos inquietos. Es por eso que un requisito para el donante es que sea dócil y de carácter amigable. Si se va a hacer una sedación,
Se tienen que evitar los fármacos que produzcan hipotensión y bradicardia como la acepromacina, ya que nosotros estamos retirando volumen de sangre del donante y ese volumen de sangre que gran volumen de sangre que estamos extrayendo va a causar un desequilibrio hemodinámico en el paciente y en un paciente con hipotensión y bradicardia podemos llevar al paro cardíaco y a la muerte del paciente si es que no estabilizamos adecuadamente. La sangre extraída debe ser almacenada en bolsas comerciales que contengan anticoagulantes que permitan la estabilización tanto de los componentes celulares como los componentes proteicos de la sangre. Estas bolsas comerciales pueden ser simples, dobles y triples. Tienen compartimientos, 1, 2 o 3 compartimientos. Estos compartimientos van a ir separando a los componentes celulares según su peso o su densidad. Pero estas bolsas se van a utilizar de acuerdo a qué elementos queremos separar y cuáles son las necesidades del animal que va a ser transfundido. Estas bolsas comerciales son de esta manera, vienen ya estandarizadas en cuanto al volumen de muestra necesario y a la cantidad de anticoagulante que está contenida dentro de esa bolsa comercial. Y también en la etiqueta explica las condiciones de manejo y almacenamiento de la sangre una vez extraída, para evitar errores y descartar o eliminar esa muestra extraída del donante. Entonces, una muestra recién extraída debe ser manipulada de la siguiente manera. Si extrajimos sangre completa fresca, no debe estar almacenado o guardado más de 4 horas. La sangre fresca completa está indicada para animales con anemia, hipovolemia y trombocitopenia. En estos casos es donde necesitamos este tipo de transfusión. Si es sangre completa almacenada, se puede guardar en refrigeración hasta 30 días y está indicado en casos de anemia e hipovolemia. Si queremos transfundir concentrado de glóbulos rojos hematíes, tiene una viabilidad este tipo de material de 30 días y se recomienda para casos de anemias severas. El plasma congelado, el plasma fresco congelado, se puede almacenar hasta 1 año y se aplica para casos de hipoproteinemia en ciertos pacientes. Estas son algunas de las condiciones e indicaciones de transfusión de este tipo de muestras. Ahora vamos a hablar de la particularidad de la extracción en el perro. En los perros, los caninos, para almacenamiento de esa sangre se utilizan bolsas comerciales humanas que tienen un volumen total de extracción de 450 ml, que es una unidad de sangre. Para que la muestra de sangre sea viable, se utiliza este anticoagulante que ya viene en un volumen de 63 ml. El anticoagulante que se utiliza es el CPDA, que corresponde a las siglas de citrato, fosfato, dextrosa y adenina. Todos estos componentes permiten enriquecer el medio en donde están los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos y mantener viable estos elementos celulares para que una vez que vayan al receptor o al animal que está necesitando este paquete celular, esas células tengan todavía su metabolismo energético intacto o lo más parecido a las condiciones en donde se encontraban en el animal donante. Ahora, viene un punto muy crítico. ¿De dónde vamos a sacar la sangre de este paciente donante? Los puntos de extracción, en lo posible, por eso se requieren de animales de talla grande, tiene que ser la vena yugular. Una vena de gran calibre que no va a colapsar con facilidad. Para que se pueda extraer de la vena yugular, el animal tiene que estar en decúbito lateral y la bolsa de extracción se tiene que colocar por debajo del paciente. Tiene que haber una diferencia de altura entre el paciente y la bolsa de donación para que la sangre baje por gravedad hasta la bolsa. Y otra vez, esas condiciones tienen que ser, si la bolsa está por debajo, tiene que haber una ligera agitación continua de ese material para que la sangre se vaya mezclando con este anticoagulante y no ocurra la formación o precipitación
de coágulos dentro de esa bolsa de donación. La cantidad que puede donar un paciente canino es de hasta 20 ml de sangre por cada kilo de peso vivo. Entonces, un perro de 30 kilos va a poder donar 600 ml aproximadamente. Y esta donación él lo puede repetir luego de 4 semanas de haber realizado la anterior. Entonces, cada mes un perro de 30 kilos o más es apto siempre y cuando mantenga peso y esté libre de enfermedades infectocontagiosas, puede volver a donar sangre a otros pacientes. Entonces, en este caso, esa sangre extraída de nuestro donante se coloca en el paciente que está hipovolémico, anémico o en caso de que tenga trombocitopenia. Entonces se hace una extracción adecuada para que el volumen total sea lo suficiente y pueda cubrir las necesidades o demandas del receptor. En el caso de los gatos, también la vena ideal o el sitio de extracción ideal de la sangre es la vena yugular. Pero en este caso con los gatos se tiene que adosar una palomilla que se acopla a una jeringa de 20 ml aproximadamente. Pero esta jeringa tiene que estar embebida o impregnada con el mismo anticoagulante que usábamos para la sangre de los caninos, que es el CPDA, que es el citrato fosfato dextrosa-adenosina. En el caso de los gatos, esta relación de anticoagulante con la sangre es 1 ml de anticoagulante por cada 9 ml de sangre extraída. También se puede usar otro anticoagulante que es el citrato, que viene en una concentración del 3,8%. O heparina sódica en una razón de 5 a 10 unidades internacionales de heparina por cada ml de sangre. Esta sangre que nosotros extraemos con jeringa se tiene que colocar en una bolsa. Y esta bolsa, como ya es una bolsa comercial de uso humano, tiene un exceso de anticoagulantes para la cantidad de sangre de gato o del donador felino que nosotros vamos a utilizar. Entonces se tiene que eliminar el resto de anticoagulante para evitar alteraciones morfológicas y bioquímicas en los componentes celulares de la sangre. En el caso de un gato se recomienda hasta 10 ml de sangre por cada kilo de peso vivo en nuestro paciente donador. Y el animal es apto para volver a donar un mes después de ese procedimiento. O máximo hasta 60 ml por kilo. Si extraemos volúmenes mayores, lo que vamos a causar a nuestro animal es una hipovolemia y una anemia. Otra cosa, en los gatos, al ser de talla menor, se recomienda hacer una reposición de volumen con una solución cristaloide isotónica como la de cloruro de sodio al 0,9% o solución fisiológica. Como la sangre de gato no muchas veces se puede guardar, se recomienda que no sea almacenado por más de 24 horas en refrigeración por el gran riesgo de un crecimiento bacteriano o una contaminación bacteriana que puede producir sepsis en el animal receptor. Bueno, esas condiciones o consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de hacer una transfusión. Este es un procedimiento que se tiene que realizar con mucha asepsia porque el riesgo de contaminación microbiana es alta y de sepsis en el receptor es muy peligroso. Entonces, una vez extraída la muestra de este paciente donante, se le suministra al receptor para establecer de nuevo la volemia. Todas estas condiciones de extracción y manejo también son importantes, pero tenemos que considerar cuánto de líquido vamos a transfundir a este animal receptor. Primero que nada, la gran mayoría de los elementos extraídos son almacenados en refrigeración. Si esta muestra está en refrigeración, antes de hacer la transfusión debemos calentar, una forma de decir, o llevar a una temperatura de 37 grados en baño María. Esta temperatura de 37 grados va a permitir equilibrar con la temperatura corporal del receptor. Nunca debe ir
La temperatura del baño María a más de 37 grados porque la sangre va a hemolizar. Si nosotros enviamos sangre fría o sin recalentar a las venas van a hacer un efecto reflejo de vasoconstricción. Entonces, si la sangre no es atemperada a 37 grados, no va a poder transfundir o circular por un efecto de vasoconstricción periférica. Otra cosa, durante toda la transfusión de esos materiales, la temperatura de los componentes o del material que estamos enviando a las venas se tiene que mantener en un rango de temperatura de 30 a 35 grados centígrados. Otra cosa, durante la administración no debemos mezclar ningún otro fluido que tenga calcio. Con lo más que podemos mezclar es con cloruro de sodio al 0,9%. Si mezclamos con algún fluido que tenga calcio, el calcio va a producir un proceso que se llama quelación. Y esa quelación va a producir dentro de los vasos sanguíneos una coagulación de la sangre y una reacción de rechazo que puede llevar a la muerte del receptor. Entonces hay que tener muy en cuenta que no debemos mezclar con otro fluido o sustancia, salvo que sea cloruro de sodio al 0,9%. ¿Cuánta cantidad vamos a administrar? Y va a depender mucho de qué situación está pasando el receptor. Por ejemplo, si vamos a administrar sangre completa o concentrado de glóbulos rojos, este tipo de situaciones hace que sea necesario en casos de anemias no hipovolémicas. Y aquí tenemos una relación. Hasta 2,2 ml por kilo de sangre completa va a aumentar 1% el hematocrito. Si transfundimos 1 ml por cada kilo de concentrado de glóbulos rojos, esto aumenta 1% el hematocrito del paciente. Estos son parámetros que se van evaluando en el laboratorio después de la transfusión. Entonces se va a ir controlando el hematocrito antes de la transfusión y 1 a 2 horas después de la transfusión para ver si hay una respuesta favorable al tratamiento que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar si después de la transfusión nuestro hematocrito comienza a bajar? Ahí estamos ante un grave problema. Significa que el volumen de sangre que estamos administrando está siendo destruido por el sistema inmune del receptor. Entonces hay una reacción de rechazo. Por eso que el hematocrito es un parámetro laboratorial muy importante a la hora de corroborar si nuestra terapia transfusional es la adecuada. En el caso de la transfusión de plasma, en coagulopatías, se tiene que administrar a dosis efecto. ¿Eso qué significa? Se va a administrar plasma en un paciente que tenga sangrados profusos y la transfusión de plasma va a ser hasta que se detenga el sangrado o se normalicen los tiempos de coagulación. Y se comienza con una dosis estándar que es de 6 a 10 ml por paciente y se va transfundiendo hasta que paren los sangrados o se normalicen los tiempos de coagulación, que son pruebas que se hacen en el laboratorio. Hay algunas coagulopatías que requieren transfusiones de plasma. Aquí vamos a ver algunas. Está la coagulación intravascular diseminada. En la coagulación intravascular diseminada, todos los factores de la coagulación son deficientes. En el caso de intoxicaciones por raticidas, los que se necesitan transfundir son factores vitamina K dependientes como el 2, el 7, el 9 y el 10. En cuadros de insuficiencia hepática son necesarios todos los factores de la coagulación, a excepción del factor 8. En la enfermedad de von Willebrand, el factor deficiente es el factor de von Willebrand, como su nombre lo dice. En el caso de la hemofilia A, hay carencia de factor 8. Y en la hemofilia B hay carencia del factor 9. Estas son algunas de las coagulopatías en donde se requiere una transfusión de plasma. El volumen a administrar en el caso de un concentrado de plaquetas va a depender también del peso del paciente y se recomienda de 1 unidad de volumen de plaquetas por cada 10 kilos de peso vivo del receptor. Recordar que la vida media de las plaquetas una vez transfundidas en el receptor es de 3 a 5 días y hay que ver si es necesaria una segunda o tercera transfusión pasado ese tiempo,
y para ello debemos nosotros evaluar a nuestro paciente luego de las transfusiones. La velocidad de la transfusión siempre depende de la patología que estamos queriendo tratar o corregir. En anemias que son normovolémicas, la velocidad de transfusión es de 3 ml de sangre por cada kilo de peso vivo en una hora, durante los 30 primeros minutos post-transfuncionales. Si no hay reacciones de rechazo o reacciones adversas, se pueden aumentar de 5 a 10 ml por kilo por hora hasta terminar el volumen necesario para este paciente. Una transfusión sanguínea no debe durar más de 4 horas. Ese procedimiento no debe pasar las 4 horas. En el caso de que tengamos un animal en un cuadro de shock hipovolémico, se recomienda hasta 20 ml de sangre por kilo por hora o más si es necesario. Eso es en el caso de un animal que tenga poco volumen de sangre y esté en un cuadro de shock. Entonces hasta 20. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente cardiópata que tenga insuficiencia cardíaca, que puede ser en fase congestiva inclusive? Ahí no debemos sobrecargar el aparato circulatorio agregando o administrando grandes volúmenes de sangre a alta velocidad. Y en estos casos nosotros debemos administrar ese volumen de sangre a una velocidad muy lenta, escasos volúmenes a baja velocidad. Entonces se sugiere de 2 a 4 ml por kilo por hora en caso de animales cardiópatas. El paciente, una vez transfundido, debe ser monitorizado por el clínico. Entonces es necesario que quede en observación hasta 2 horas después de la transfusión. Y ahí, en ese lapso, se controlan el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, el color de las mucosas y el tiempo de llenado capilar. Si hay alguna alteración en el pulso, llámese taquicardia, taquipnea, hipertermia, coloración cianótica o coloración blanquecina de las mucosas y un tiempo de llenado capilar mucho más elevado, estamos ante un problema de rechazo transfusional que debe ser corregido de manera inmediata. Las reacciones que pueden deberse a un rechazo transfusional, nosotros lo clasificamos en reacciones inmunomediadas y reacciones no mediadas por el sistema inmune. ¿Cuáles van a ser las reacciones inmunomediadas? Son reacciones del tipo hemolítico agudo que aparecen 1 a 2 horas después del proceso o el evento de la transfusión. Es por eso que nuestro paciente debe quedar monitorizado por lo menos 2 horas después de la transfusión. Y luego tenemos las reacciones hemolíticas retardadas. Son aquellas que aparecen entre 3 a 15 días post-transfusionales. En el caso de las reacciones adversas no inmunomediadas o no mediadas por el sistema inmune, van a ser debido a alteraciones de productos sanguíneos durante su extracción o almacenaje. Ahí nosotros estamos hablando de una mala manipulación de los materiales que teníamos para hacer el almacenamiento o la extracción de la sangre. También puede ser una alteración o un defecto de nuestra técnica de aplicación del producto de la transfusión, como ser administrar gran volumen de sangre o una velocidad muy elevada de ese material. Entonces, ajustar los tiempos y la cantidad de sangre según las necesidades del paciente. Otro problema que se puede dar es la antisepsia, la falta de desinfección tanto de los materiales que vamos a utilizar o como la antisepsia de la piel del paciente donante y receptor. Entonces pudo haber una potencial contaminación con microorganismos que pueden llevar a la sepsis. Si utilizamos de manera inadecuada anticoagulantes, tanto en cantidad como en tipo de anticoagulantes, también se produce una quelación y esa quelación produce alteraciones hemodinámicas en el paciente. Estas son algunas de las reacciones que pueden ocurrir en nuestros pacientes. Este es un cuadro que nos va a ir indicando qué
situaciones terapéuticas o qué necesidades debemos cubrir para realizar una transfusión. Por ejemplo, en anemias hipovolémicas en donde hay hemorragia, se puede aplicar sangre completa, fresca o concentrado de glóbulos rojos. Aquí tenemos el volumen y cómo calcular la cantidad de sangre o la velocidad de transfusión en estos pacientes. En el caso de anemias hemolíticas o hipoproliferativas, ¿qué producto vamos a usar? ¿Qué volumen es necesario? En el caso de trombocitopenias, se utiliza concentrado de plaquetas o plasma rico en plaquetas. ¿Cuántas unidades y cada cuánto se transfunde? En el caso de deficiencias de factores de la coagulación e hipoproteinemia, también se usa concentrado de plaquetas o plasma rico en plaquetas. ¿Cuál es el volumen y la velocidad de aplicación? Entonces, aquí tenemos un resumen general de cuáles son las indicaciones terapéuticas, qué productos se pueden utilizar y a qué velocidad vamos a transfundir esos materiales para establecer las condiciones hemodinámicas del paciente crítico. Bueno, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Yo les estoy dejando la grabación, la presentación en PDF de esta clase y un artículo también para que puedan ir profundizando un poco la lectura de este capítulo de nuestra materia. También les voy a ir dejando otros materiales de apoyo como enlaces de videos de YouTube. Bueno, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy y les agradezco mucho su atención.